Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios. En el Horeb, el día de la asamblea, no quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese gran fuego para no morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que os ahorréis preocupaciones. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. También, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para conocer estos misterios de amor. Las palabras del Hijo de Dios, que son espíritu y vida, que nos enseña a buscar la verdad que nos hace libres. Acompañados del amor maternal,
de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis hermanos y hermanas, en este domingo Día del Señor, la primera lectura nos muestra, en el libro de Deuteronomio, la comunicación directa con Dios y de la transmisión de su palabra. Una teología profética que suscitará entre el pueblo de Israel un profeta como yo, dice el Señor, donde hace una afirmación: a él lo escucharéis. Israel siempre esperó por un profeta, pero no supo verlo en el momento adecuado, porque buscaban otro tipo de profeta, que fuera mago, adivino, etc. El profeta no es ese tipo de hombres ni desempeña esa función, como muchas veces se ha interpretado erróneamente. Su sintonía con Dios radica en saber escuchar sus palabras en lo más profundo de su ser y de rastrear su impronta en la historia de los hombres, porque el profeta anuncia el mensaje de Dios para que el pueblo sea fiel a la palabra, como también denuncia el pecado, para que el pueblo vuelva a Dios. Por eso Dios es fuerte con sus palabras. Pondré mis palabras en su boca y le dirá todo lo que yo te mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie mi nombre. Y el profeta que tenga arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Porque el mensaje de Dios es de cuidar con responsabilidad. El Salmo 94 nos invita que ojalá escuchemos hoy la voz del Señor y no endurezcáis vuestro corazón. Y eso lo hacemos a través de la oración, para entender el plan divino que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero también sabemos que hay un enemigo, el diablo y los demonios, que vienen con sus flechas incendiarias a destruir a la humanidad. Pero si nosotros somos fieles a Dios, unidos en la oración, meditando su palabra día y noche y viendo los sacramentos, el regalo de la Eucaristía, es la forma de derribar toda flecha incendiaria del demonio, para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios. La segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, es un texto que continúa con el tema de las preocupaciones de este mundo, como también lo mostraba el domingo pasado. Le preguntarán a San Pablo algunas cosas desde la comunidad de Corinto y que responderá particularmente, como ¿qué sentido tiene la virginidad? El no casarse con respecto al matrimonio. ¿Qué es lo mejor para un servidor de Dios? El contexto de lo que significaba el celibato y el desprecio de la mujer en una ciudad con fama de libertina, como lo era la ciudad de Corinto. Elegir el celibato con objeto de estar más libre para las cosas del Señor, ejemplo, la predicación, compromiso comunitario, no debe significar un grado de perfección o un desenfoque desmesurado de la vida cristiana. San Pablo habla de su experiencia personal. Si hubiera estado casado no podría haber trabajado de la misma manera en la predicación y en la fundación de comunidades, con desplazamientos e incluso con persecuciones por el anuncio del reino. Pero su experiencia personal e intransferible no puede ser un modelo legítimo más que para aquellos o aquellas que quieren dedicarse con absoluta libertad de servir en las cosas de Dios. Fuera de ello, dedicarse al Señor y al reino de la vida familiar puede ser posible y necesario, llevando un equilibrio, porque todos somos llamados a una vocación. De unos, entregar su vida al Señor, y otros, a vivir la vocación de la familia, porque no nacieron para estar solos, pero sí deben unir sus vidas en ese mandato divino del santo matrimonio, la bendición de Dios en sus vidas. En este domingo, veremos que el Señor está situado en Cafarnaún, en la ciudad de Naón. Está situada en la costa noreste del mar de Galilea, en un lugar llamado Tel-Um. Era el primer centro comercial y social de esta región durante el ministerio de Jesús. Aquí se recolectaban los impuestos de aduana y se encontraba una guarnición romana. El Señor Jesús vino a ese lugar después de salir de Nazaret. La casa de Pedro llegó a ser su casa. Nos relata la palabra de Dios que al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. El Sabbat es día de descanso para los judíos, y en la sinagoga era el lugar normal de reunión de los hebreos para la oración, la lectura del Antiguo Testamento y el comentario de la Sagrada Escritura para el día sábado. Todo miembro de la asamblea podía levantarse para leer y comentar el texto sagrado. Todos quedan asombrados por la autoridad que el Señor Jesús utilizaba. El término autoridad, usado por el Evangelio de San Marcos,
indica en el Antiguo y Nuevo Testamento un atributo exclusivo de Dios, que deriva de su señorío en el mundo. La enseñanza de Jesús tiene la misma autoridad, es decir, el mismo poder de la palabra de Dios, y no como los escribas. Los escribas eran los teólogos de ese tiempo, y también los juristas, por cuanto también en el Antiguo Testamento eran el código que regulaba la vida de los israelitas. Por lo general, ellos pertenecían a la corriente religiosa de los fariseos, según los cuales el elemento característico de la religión hebrea era la observancia de los mandamientos en la vida cotidiana. La enseñanza del Hijo de Dios es nueva y contiene el poder de la acción del mismo Dios que realiza lo que dice, como la luz vence las tinieblas. El resultado final, que aquí se coloca al comienzo como programa, es la liberación del mal. El resultado final, que aquí se coloca al comienzo como programa, es la liberación del mal. Esta lucha contra el espíritu del mal se abre a todo el evangelio que nos presenta Jesús, siempre dedicado a descubrirlo, a desenmascararlo, para que la humanidad sea libre de sus engaños, de sus mentiras, para que como hijos de Dios seamos libres del pecado, vivir en la libertad de los hijos de Dios. Pero precisamente en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. La presencia del espíritu del mal sobre un hombre simboliza la sociedad judía, la sinagoga y los letrados, que deberían liderar el combate contra el mal. No pueden hacerlo, porque muchos han perdido toda autoridad, incoherencia, ceguera y corrupción. El Señor Jesús, en cambio, lo derrota sin atenuantes, porque lo acompaña una autoridad que viene de Dios y que es capaz de liberar y de reconstruir el reino de Dios. El espíritu del mal se expresa y se encarna en las diferentes estructuras o círculos viciosos de la sociedad y a nivel personal y derivado, en las diferentes enfermedades psíquicas, las reprensiones, las obsesiones, las ilusiones, que son condicionamientos internos y externos. En el campo económico tenemos la explotación y la opresión de los pobres. En el campo social encontramos el privilegio de una clase sobre otra clase. En el campo político encontramos el poder que domina a las personas y las reduce a objetos de las decisiones ajenas y a los falsos valores como la producción por la producción y el consumo por el consumo. En el campo cultural existen las varias ideologías, la cultura y las escuelas clasistas. Así se llega a un sistema de mal universal que contagia y condiciona a todos los hombres y que a su vez es alimentado por ellos. Ese es el pecado del mundo, del cual deriva el mal del hombre. El Señor Jesús emprende la lucha contra el mal ante todo con el poder de su palabra. Su enseñanza es nueva, porque la imparte con autoridad. Su palabra no solamente es una explicación, sino es un mandato eficaz. Anda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. San Marcos capítulo 1 verso 27. Es una palabra que pertenece a una lógica opuesta a la de los seres humanos e introduce en el camino de Dios. El que realiza la experiencia del poder de la palabra de Jesús queda asombrado, porque se encuentra frente a una autoridad, un valor absoluto que es un juicio y una condena del mal. Pero la palabra de Jesús es una palabra que renueva, transforma y actúa. Por eso Jesús, con la fuerza de su acción, ataca ante todo el mal en sus raíces y así libera al ser humano poseído por el espíritu del mal. Él expulsa a los demonios y los espíritus inmundos y le da así al ser humano la posibilidad de luchar contra las estructuras demoníacas, porque la liberación personal debe expresarse necesariamente y encarnarse en una praxis de liberación social. Incluso porque la autenticidad de la palabra está en su eficacia de contestación y de transformación de la historia. La eficacia de la palabra está en la autenticidad de la acción, o mejor aún, la acción es la señal de la verdad de la palabra. Entonces Jesús, el Señor, que nos viene a liberar, porque vence el mal del ser humano, con su palabra que actúa y con su acción que habla. El espíritu inmundo comienza a gritar y reconoce quién es Jesús, porque es el Hijo de Dios o el Santo de Dios, y por eso viene a afirmar: ¿has venido a acabar con nosotros? El Señor Jesús, con esa autoridad, los increpa, porque es el Hijo de Dios que viene a salvar a la humanidad. Y todos se preguntaban: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva,
con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y es así, de esa forma, que su fama se extiende enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Porque el Hijo de Dios sabe escuchar el corazón de la humanidad. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que enviaste a tu Hijo Jesús para enseñarnos el reino, la buena noticia. Porque vienes a salvar al pecador. Que nos enseñas el amor, la misericordia. Y que a la luz del Espíritu Santo podamos descubrir estos regalos que nos enseñan a dar pasos firmes en la fe. Y que nos une al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo. Junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos, para que sepamos llevar con amor y responsabilidad la obra de la evangelización, y así poder llegar a cada corazón, para vencer toda tristeza, angustia, soledad, depresión, aquellas situaciones negativas que hayan podido pasar en alguna etapa de la vida, o en momentos de desorden, haberse tomado malas decisiones, buscando a los brujos, para dejarse llevar por la ambición del tener, el poder o el placer, haciendo prácticas de baños, riegos o cargando amuletos, pensando que con ello va a tener buena salud, le va a ir bien. Pero no es así. Es como el diablo y los demonios vienen a engañar a los hijos de Dios, que los quiere llevar al abismo de la muerte. Otros, por su negativismo, soledad, depresión, se sumergen en los vicios, como el alcohol, la drogadicción, la pornografía, juegos al azar, que cada vez los va llevando al abismo. Abre tu corazón al Señor, el Señor que nos llama por nuestro nombre, por nuestra historia, que nos invita a sumergirnos en los regalos de su gracia, que ante los momentos difíciles que puedan haber, es creer, confiar, sumergirnos a través de la oración para tener ese encuentro personal con nuestro Dios, que ante estos momentos de pandemia se nos invita a hacer un alto en el camino, revisar cómo está nuestra vida y aprender a confiar en la palabra de Dios, que tiene muchas promesas a cada uno de nosotros. Que como hijos de Dios debemos orar no solamente por nuestras peticiones, sino también por las intenciones de nuestros hermanos, para ser lámparas encendidas y orar unos por otros. Que debemos seguir orando por las naciones y sus gobernantes, con la gran responsabilidad de dirigir una nación, de aportar y ayudar en la sociedad, en la parte política, social y económica, de bajar impuestos, de crear trabajos dignos, en especial de ayudar a los más necesitados. Que si nos ponemos la mano en el corazón, juntos podremos salir adelante. Seguimos orando por las familias, que son el fundamento de la sociedad, el hombre y la mujer que se unen en santo matrimonio para llevar este proyecto de vida, para ser bendición para sus generaciones futuras. Pedimos por aquellos matrimonios que están en crisis, que han sufrido la mentira, el engaño, la infidelidad. Oramos por ustedes, para que hagan un alto en el camino y por ese amor que se tienen, puedan perdonarse, hacer propósitos de cambio. Como también pedimos por los que viven en unión libre, para que sepan la importancia de la bendición a través del santo matrimonio, de llevar una vida bendecida a través del santo matrimonio. Que seguimos orando por los que están enfermos, por este coronavirus, para que se aleje todo espíritu de muerte y podamos ver el milagro de vida. También pedimos por los que llevan distintas enfermedades físicas y mentales. Clamamos a la sangre preciosa de Jesús, sus llagas benditas, porque el Señor puede realizar milagros. Lo imposible es posible. Y que el buen Jesús quiere el corazón para sanar, liberar de rencor, resentimientos, odios, y poder ser libre de toda cadena, atadura, maldición. Que somos amados y bendecidos por Dios. Ahora te invito a entregar tu necesidad, tu corazón, que a pesar de los momentos difíciles que estás pasando, Dios está contigo. Es orar con fe, creer en sus promesas y saber esperar en el momento indicado el Kairos, el tiempo y la bendición de Dios en tu vida, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En este día domingo del Señor,
Nosotros debemos estar atentos al mensaje de la salvación. Somos peregrinos aquí en la tierra, tenemos responsabilidades, pero también debemos recordar que somos ciudadanos del cielo. Por eso debemos tener las lámparas encendidas, para que así podamos ganar el premio de la vida eterna. Bendiciones del cielo. Feliz día domingo, día del Señor. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.